En este apartado vamos a ver la multiplicación y la división de los números enteros. Para ello vamos a poner lo que son las reglas de los signos. Empecemos con la multiplicación de los números enteros. En la multiplicación de los números enteros nos encontraremos números positivos que a su vez se estén multiplicando con otros números positivos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso, si tenemos un número más, un número positivo, y lo vamos a multiplicar con otro número positivo, el resultado nos dará un número positivo. Pero nos podemos encontrar un número positivo que multiplique con un número negativo. El resultado sería un número negativo. También nos podemos encontrar un número negativo que multiplique con uno positivo. El resultado sería un número negativo. Y nos podemos encontrar un número negativo que multiplique con un número negativo. El resultado sería un número positivo. Veámoslos con ejemplos. En el caso primero, en el caso de aquí arriba, vamos a ver cómo resultaría si multiplicamos un número, por ejemplo, en este caso, más 3, lo multiplicamos por otro más 3. Todo esto nos daría, como hemos visto antes, más por más nos daría como resultado más, y ahora multiplicaríamos los números. 3 por 3, eso nos da 9. Vemos otro ejemplo con uno positivo y otro negativo. Cojamos, por ejemplo, más 2 y lo vamos a multiplicar por menos 5. El resultado sería un número positivo, que es este, más 2, por un número negativo, que es este, menos 5. El resultado sería un número negativo. Por tanto, nos daría menos. Y 2 por 5 sería 10. Hagamos lo mismo, pero ahora con un número negativo que multiplique a uno positivo. Por ejemplo, menos 4 por más 3. El resultado de un número negativo por otro positivo nos da 1 negativo. Aquí pondremos resultado negativo. Menos por más, menos. Y los números, 4 por 3, 12. Veamos el último ejemplo. Un número negativo por otro número negativo. Resultado, 1 positivo. Pensemos en un ejemplo. Menos 2 por menos 4. Eso nos daría como resultado un número menos por otro menos, nos daría un resultado más. Ponemos aquí más. Más 2 por 4, 8. Así se multiplicarían números enteros. Esta es la regla de los signos y de la multiplicación de los números enteros. Pasemos ahora a la división. La división es exactamente igual. Aquí tenemos la regla de los signos, como hemos visto antes, queda igual que antes, un número positivo entre un número positivo me daría un número positivo, un número positivo entre un número negativo nos daría un número negativo, un número negativo entre uno positivo nos daría uno negativo, un número negativo entre un número negativo nos da un número positivo, y vamos a poner ejemplos para que sea más claro. Por ejemplo, si yo tengo más 6 y lo divido entre más 2, me daría más entre más, como hemos visto, es más, y 6 entre 2 sería 3. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, un número positivo entre un número negativo, resultado 1 negativo. Por ejemplo, más 8 lo dividimos entre menos 4, el resultado será, como indico aquí, un número negativo. Más entre menos, menos, y 8 entre 4, 2. Bien, vámonos ahora al tercer ejemplo. Vamos a ver un número negativo dividido entre uno positivo. Y pongamos el ejemplo, serían menos 10. Si lo dividimos entre más 5, el resultado sería menos entre más, menos, con lo cual el resultado sería menos, y 10 entre 5 sería 2. Vamos al último ejemplo, ponemos un ejemplo ya directamente, menos 12 dividido entre menos 4, según la tabla de los signos, menos entre menos me daría más, con lo cual el resultado sería más, y 2 entre 4 sería 3. Bueno, pues estas es las reglas tanto de la multiplicación como de la división de números enteros.